Mis padres me tuvieron solo para ser el futuro cuidador de mi hermano con TDAH. Cuando me fui a la universidad, me cortaron la ayuda. Ahora él ha sido arrestado y me quieren el dinero después de años sin contacto. Mi hermano mayor, Rick, fue un gran acosador durante toda mi vida, y vivir con él fue a menudo una experiencia dolorosa y difícil. Para ser completamente honesto, Rick tiene TDAH. Su hiperactividad constante y agresividad lo hacían una persona extremadamente difícil para compartir el hogar, especialmente durante nuestra infancia. Cuando yo nací, Rick ya tenía 5 años, y su reacción a mi llegada fue lejos de ser cálida o acogedora. Desde el principio, le molestaba la atención que recibía de nuestros padres. No es raro que los hermanos mayores se sientan celosos o desplazados por un bebé nuevo, pero los sentimientos de Rick eran especialmente profundos. Hacía berrinches cada vez que mis padres me prestaban atención, como si mi mera existencia fuera una ofensa para él. Todo lo que recuerdo de mi infancia fue que mi hermano me robaba todos mis juguetes. Los tomaba sin pensarlo 2 veces. Los cumpleaños, que deberían haber sido momentos felices para mí, se convertían en escenas caóticas. Rick gritaba, lloraba y hacía un espectáculo, opacando completamente mi celebración. En lugar de sentirme especial en mi día, a menudo me sentía humillado por su comportamiento. Al crecer, su conducta se volvió aún más dirigida hacia mí. A veces me agredía físicamente, me empujaba sin necesidad y otras veces me mordía, acciones que sentía como crueles y malintencionadas sin razón. Estaba claro que su desprecio hacia mí no era una fase pasajera. Parecía resentirme profundamente por robarle la atención y romper la dinámica que él tenía con nuestros padres antes de que yo llegara. Rick nunca tuvo amigos. Mis padres, en su esfuerzo por incluirlo, a menudo me obligaban a llevarlo con mis amigos. Era una situación imposible porque la personalidad de Rick lo hacía difícil de soportar, y mis amigos lo odiaban. Las reuniones para jugar, que deberían haber sido divertidas, se convertían en tensos encuentros desagradables, donde yo tenía que mediar o disculparme por su comportamiento. Con los años, no pude evitar sentir un profundo resentimiento hacia mi hermano. No entendía por qué no era como las demás personas, o por qué no podía controlar sus emociones. Además, parecía que no le gustaba mucho, y a menudo empezaba peleas conmigo. Vivir con él era confuso y doloroso. Anhelaba un hermano que me protegiera, no uno que me atormentara constantemente, o me hiciera sentir no querido. Lo que empeoraba todo era la falta de compasión de mis padres hacia mí. Adoraban a Rick, y parecía que eran completamente ciegos al daño que su acoso me causaba. Cada vez que intentaba expresar mi frustración o explicar cuánto me dolía su comportamiento, me ignoraban. Me decían que Rick era un niño especial y necesitaba mi comprensión y paciencia en todo momento. Aunque yo era más joven, se esperaba que yo me acomodara a sus necesidades y estados de ánimo, incluso si eso sacrificaba mi propia felicidad. Recuerdo que cuando cumplí 13 años, deseaba desesperadamente ir a Disneyland para mi cumpleaños, solo con mis padres y yo. Había soñado con ese viaje mágico, donde por una vez podría ser el centro de atención sin la sombra de Rick. Pasé días rogando y negociando con mis padres para que fuera un viaje especial solo para nosotros tres. Después de mucha insistencia, aceptaron. El plan era que Rick se quedara con nuestros abuelos por 3 días, y por fin tendría mi momento. Pero cuando Rick se enteró, hizo una rabieta enorme, llorando inconsolablemente por horas, gritando, tirando cosas e incluso enfrentándose a mí, amenazándome con que me mataría por intentar quitarles a nuestros padres. Fue aterrador y abrumador ver su ira dirigida hacia mí con tanta intensidad. Mis padres, en lugar de defenderme, comenzaron a suplicarme que dejara que Rick viniera con nosotros. Trataron de razonar conmigo, diciendo que era la única forma de calmarlo. Al principio resistí, sabiendo que si él venía, el viaje que había soñado se arruinaría. Pero con Rick furioso y mis padres desesperados, sentí que no tenía opción más que ceder. Una vez más, su comportamiento dictó el resultado y tuve que adaptarme. Como temía, llevar a Rick convirtió el viaje en un desastre. Desde que llegamos, se negó a disfrutar como los niños normales. No quiso subir a ninguna atracción y se pegó a mi madre todo el tiempo. Se quejaba constantemente del gentío y decía que odiaba todo. Sus gritos y llantos atrajeron toda la atención, ahogando la emoción que yo había esperado durante semanas.
En solo 2 horas, Rick suplicó a mis padres que nos llevaran de regreso al hotel, arruinando el día que debería haber sido mágico. Al final, mis padres tuvieron que separarse para manejar la situación. Mi madre llevó a Rick al hotel, mientras mi padre se quedó conmigo para intentar salvar lo que quedaba del día. Aunque aprecié el esfuerzo de mi padre, toda la experiencia se sintió arruinada. En lugar de una celebración alegre y despreocupada, mi cumpleaños volvió a estar marcado por las necesidades y berrinches de Rick. Sé que mis padres hicieron lo mejor que pudieron con las cartas que les tocaron, pero era dolorosamente obvio que las necesidades y prioridades de mi hermano siempre estaban primero que las mías. Rick demandaba su atención las 24 horas del día, y no importaba lo que hiciera, yo siempre era lo último en sus pensamientos. Aunque ellos creían que estaban haciendo lo correcto para ayudar a Rick, a menudo me dejaban sintiéndome invisible, como si mis necesidades y sentimientos no importaran en comparación con los suyos. Cuando cumplí 17 años, llegué a mi punto de quiebre con el acoso constante de mi hermano y la ignorancia persistente de mis padres. Comencé a soñar con la libertad, con vivir una vida donde no estuviera opacado por las necesidades de mi hermano ni por las expectativas de mis padres. Empecé a postularme a universidades, enfocándome deliberadamente en aquellas lejanas de casa. Cuando mis padres se enteraron, se enfurecieron. No entendían o tal vez se negaban a ver por qué sentía la necesidad de irme. Me suplicaron y casi me rogaron que me quedara en nuestra ciudad natal. Decían que Rick me necesitaba, que era su hermana y tenía la responsabilidad de estar ahí para él. Yo argumenté que no me importaba Rick y que seguiría aplicando a universidades lejanas sin importar lo que ellos pensaran. Fue entonces cuando mis padres revelaron el verdadero motivo por el que querían que me quedara: su plan. Después de su jubilación, planeaban viajar y disfrutar de su vida, mientras esperaban que yo asumiera el 100% de la responsabilidad por Rick. Me dijeron que habían estado sacrificando su vida durante años, para que eventualmente fuera mi turno de tomar el relevo. Primero, nunca me consultaron sobre su plan a largo plazo, ni les di razones para creer que estaría dispuesta a asumir la responsabilidad de mi hermano. Segundo, no tenía intención de convertirme en su cuidadora. No era su madre, y sentía que era injusto y poco razonable que esperaran eso de mí. Les expresé todo esto lo más claro que pude. Les sugerí que pudieran disfrutar de su jubilación y hacer viajes sin Rick si hacían otros arreglos, como contratar a un cuidador a tiempo completo o enseñarle a Rick a ser más independiente, al menos por unos días. Mi madre argumentó que Rick nunca estaría cómodo con un cuidador y que necesitaba supervisión las 24 horas, la cual solo un familiar podía ofrecer, es decir, yo. Mi padre estuvo de acuerdo, llegando a llamarme egoísta por no aceptar su absurdo plan. Sus palabras me dolieron profundamente. Como si eso no fuera suficiente, mi padre reveló que la razón por la que me tuvieron a mí, su segundo hijo, fue para que creciera y cuidara de Rick en el futuro. Me quedé paralizada. Mi mente daba vueltas mientras el peso de esa revelación caía sobre mí. Los miré en silencio, con los ojos abiertos por la incredulidad. Mi madre intervino rápidamente, regañando a mi padre por revelar ese secreto y diciéndole que se disculpara. Luego intentó retractarse, diciendo que no lo decía en serio y que por supuesto también me amaban. Pero sus palabras sonaban vacías. El daño ya estaba hecho. No pude olvidar lo que él había dicho. Y fue entonces cuando finalmente entendí por qué siempre me había sentido invisible en comparación con mi hermano. La idea de que mi existencia había sido concebida como una solución para cuidar a Rick, y no como una persona con mis propias aspiraciones, fue devastadora. Mi madre seguía insistiendo en que Rick necesitaba ayuda y que como parte de la familia tenía un deber con él. Incluso argumentaba que ir a la universidad lejos no mejoraría mi vida y que quedarme en casa era la mejor opción. Vivir en casa, decía, me ahorraría dinero en renta y otros gastos. Entendía que Rick tenía una condición, pero ¿eso significaba que yo no tenía derecho a una vida propia? ¿Tenía que renunciar a mi futuro solo porque él existía? La idea me asfixiaba. No dije mucho en ese momento, sabiendo que no cambiaría su opinión, pero por dentro me sentía más decidida que nunca a irme. Ignoré sus súplicas y me enfoqué aún más en mis solicitudes universitarias, decidida a escapar. No fue fácil, pero trabajé incansablemente y al final valió la pena. Logré entrar a una buena universidad que justificaba el salto. Obviamente, cuando les di la noticia, mis padres se enfurecieron. Se negaron rotundamente a dejarme ir
e intentaron hacerme sentir culpable para que me quedara. Aunque ya tenía 18 años, sabía que necesitaba ayuda externa para escapar de mis padres, así que recurrí a mis abuelos, llamándolos y pidiéndoles apoyo. Mi abuela, siempre una presencia estable y amorosa en mi vida, vino de inmediato, me ayudó a empacar y me ofreció un lugar para quedarme con ella y mi abuelo, hasta que fuera tiempo de partir a la universidad. Pero mis padres no se detuvieron ahí. Amenazaron con cortarme toda ayuda financiera, negándose a cubrir ningún gasto de la universidad. Advirtieron que si me iba, estaría sola para siempre y cortarían toda relación conmigo. Pero aún así, no cedí. Pedí un préstamo estudiantil para pagar mi educación. Además, mi abuelo intervino y ofreció cubrir parte de mis gastos con sus ahorros de jubilación. Me rompió el corazón aceptar su ayuda, sabiendo lo duro que ellos habían trabajado por ese dinero. Ellos estaban haciendo lo que mis padres deberían haber hecho: ofrecer amor, ánimo y apoyo financiero. Los siguientes 4 años de mi vida fueron una mezcla de mucho trabajo y determinación. La universidad fue un desafío no solo académico, sino también emocional. Mientras la mayoría de mis compañeros tenían padres que los apoyaban y dinero suficiente para salir o divertirse, yo no tenía esos privilegios. Casi todos los días estudiaba con todas mis fuerzas. Para mantenerme económicamente, trabajaba a tiempo parcial como camarera, combinando largas jornadas y noches con mis estudios. Esos años no fueron fáciles, pero seguí adelante porque sabía que no tenía otra opción. Mientras tanto, mis padres nunca se comunicaron conmigo, ni una sola vez, para saber cómo estaba o si necesitaba ayuda. El silencio de ellos era ensordecedor. A veces cuestionaba mi propio valor, preguntándome si realmente merecía ser tratada así por las personas que supuestamente me amaban incondicionalmente. Pero incluso entonces, me negué a rendirme y me dije a mí misma que mientras siguiera adelante, eventualmente, construiría una vida propia. Después de graduarme, tuve la suerte de conseguir un trabajo increíble. Era la oportunidad por la que había luchado tanto y sentí que era la primera recompensa real por todos los sacrificios que hice a lo largo de los años. Con este trabajo, finalmente pude comenzar a pagar mis préstamos estudiantiles. Más importante aún, empecé a devolver el dinero que mi abuelo me había prestado para ayudarme cuando mis padres no quisieron. Él nunca esperó que se lo pagara. Fue un regalo de amor, no un préstamo. Pero para mí era muy importante aliviar esa carga y mostrarle que su confianza en mí no había sido en vano. Sigo teniendo una relación cercana y amorosa con mis abuelos. Siempre que puedo, compro boletos para que me visiten y me aseguro de que sepan cuánto aprecio todo lo que han hecho por mí. Este año comencé a escuchar historias preocupantes sobre mi hermano por parte de mis abuelos. Parece que el comportamiento de Rick ha empeorado con los años, y como yo ya no era su objetivo, había empezado a acosar a otros niños del vecindario. Al parecer estaba lanzando agua a los niños cada vez que jugaban afuera y tratando de intimidarlos con gritos, diciéndoles que no tenían permiso para jugar en su área. No es sorprendente que los padres de esos niños se preocuparan y se quejaran varias veces con mis padres, pidiéndoles que controlaran a Rick y lo mantuvieran alejado de sus hijos. Pero, como siempre, mis padres no tomaron medidas efectivas. Asumieron que Rick eventualmente se aburriría y los dejaría en paz. Sin embargo, Rick continuó con sus actos, y la situación explotó cuando uno de los padres, cansado de su acoso constante, llamó a la policía. Cuando la policía llegó, vio a Rick lanzando agua a uno de los niños y gritándole que corriera por su vida. Rick fue arrestado inmediatamente por acoso a menores. Mis padres protestaron, pero la policía también los regañó por no controlar a Rick. Aunque esta noticia sorprendió a algunos en la familia, a mí no me sorprendió en absoluto. Había visto su comportamiento sin control durante años, sabiendo muy bien que mis padres estaban más interesados en justificarlo que en responsabilizarlo. Aún así, pensar que mi hermano enfrentaba problemas legales fue un recordatorio duro de lo grave que se había vuelto su conducta. Mis padres terminaron denunciándolo, pero ahora Rick enfrenta una audiencia judicial próxima. Esta semana recibí una llamada de mis padres que me tomó por completo por sorpresa. Después de 6 años de silencio, fue surrealista ver su número en mi teléfono. Mi padre me dijo que estaban al límite con mi hermano. Dijeron que querían reconciliarse conmigo, alegando que me extrañaban desde hace años, pero habían estado demasiado enojados y tercos por mi decisión de irme a la universidad, así que no me habían contactado.
Parecía que intentaban reescribir la historia, minimizando años de dolor y abandono con una disculpa a medias. Ya sentía que me llamaban porque necesitaban algo, así que les pedí que fueran directos. Fue entonces cuando mi padre explicó que con el caso judicial inminente de mi hermano, finalmente comenzaban a ver la verdad. Quizás yo había tenido razón todo este tiempo. Mi padre admitió, aunque con reticencia, que mi hermano sí era un acosador. Había empeorado con los años desde que me fui y se había metido en más problemas. Me contó que él y mi madre habían hablado y que ahora se sentían apenados por todo lo que pasé y reconocían que deberían haberme escuchado más. Dijo que ahora estaban dispuestos a enviar a Rick a terapia para que recibiera la ayuda que claramente necesitaba. Escuchar esas palabras de él fue casi surrealista, especialmente después de haber pasado mi infancia rogándoles que actuaran contra mi hermano, solo para ser ignorada o que me dijeran que entendiera su comportamiento. Mi padre continuó diciendo que querían reunirse conmigo y disculparse en persona, si estaba dispuesta a escucharlos. Entonces le dije a mi padre, con la mayor calma posible, que aunque me alegraba ver que finalmente le daban a mi hermano la ayuda que necesitaba, la verdad era que ya no me importaba. Había pasado demasiado tiempo sin que siquiera intentaran contactarme, y con los años había aceptado su ausencia y construido una vida que ya no los incluía. No estaba dispuesta a reconciliarme con ellos ahora. Mi padre trató de insistir, animándome a reconsiderar. Me preguntó, ¿qué pasaría si no me reconciliara con mi familia, especialmente después de cómo me han tratado durante años? Para aclarar algunas cosas, porque no puedo responder a todos en los comentarios. Para quienes preguntan, no, mi hermano nunca fue acosado. Él fue a una escuela especial diseñada para niños con necesidades como las suyas, en un entorno muy pequeño y bien supervisado. La escuela solo permitía unos pocos estudiantes con necesidades especiales y los profesores los vigilaban todo el día. Sus maestros eran excelentes y cuidaban muy bien de él, y mis padres siempre estuvieron involucrados en su vida, revisándolo regularmente. No hay manera de que mi hermano haya sido acosado en la escuela, y por eso descargara su ira conmigo. La verdad es que sus problemas nunca fueron por factores externos, sino por cómo se le permitía comportarse en casa. Era cruel conmigo constantemente, y mis padres lo dejaban salirse con la suya. Si me mordía, me daba una bofetada, o me mostraba agresión, no enfrentaba consecuencias. Mientras tanto, se esperaba que yo lo calmara, o fuera más comprensiva con su comportamiento. Respecto a por qué Rick nunca fue enviado a terapia, la verdad simple es que la terapia siempre fue demasiado cara para mis padres, y además mi madre siempre tuvo una actitud posesiva con Rick. Nunca le permitió pasar mucho tiempo con nadie más que ella, porque creía que solo ella entendía todas sus necesidades. Como resultado, Rick depende demasiado de mi madre, y ella es quien toma todas las decisiones sobre él. Después de leer todos los comentarios en mi publicación, ahora entiendo por qué mis padres quieren contactarme después de todo este tiempo. La respuesta es obvia. Probablemente necesitan mi ayuda con el caso judicial de mi hermano. Creo que tal vez quieran que dé una referencia de carácter para él, si llega el momento, o tal vez esperan que pueda ayudar con los honorarios del abogado, ya que saben que gano bien. Sé que después de todos estos años, no se trata solo de reconectar. Siento que es más su desesperación por arreglar las cosas, especialmente con los problemas legales que enfrenta Rick. Necesitan a alguien que lo respalde, y sospecho que creen que puedo ser esa persona. Están seguros de que quieren que intervenga y sea la buena hija que los ayude a arreglar su desastre. Pero yo no voy a hacer eso. Respecto a cómo se sienten mis abuelos sobre que mis padres quieran reconciliarse conmigo, no están precisamente contentos. Con los años, no hablan mucho con mis padres, especialmente después de todo lo que pasó cuando me echaron y quise ir a la universidad. Desde entonces, la relación entre ellos ha sido tensa y mayormente distante. La única razón por la que mis abuelos mantienen contacto con mis padres es porque a veces tienen que ayudar con Rick, ya sea cuidándolo o ayudando cuando mis padres lo necesitan. Mis abuelos conocen muy bien a Rick, han visto de primera mano su acoso y comportamiento, y están decepcionados de cómo mis padres han manejado todo durante estos años. Siempre me han apoyado, pero cuando se trata de Rick, nunca han ignorado sus acciones ni las han justificado. Así que, con mis padres queriendo arreglar las cosas y reconectarse conmigo, mis abuelos me han pedido que tenga cuidado. Saben lo mucho que me han lastimado mis padres y no quieren que me apresure a algo que podría ser más doloroso. Además, esta semana mis padres
Han seguido enviándome mensajes. Me insisten mucho en que les dé otra oportunidad. Siguen enfatizando cuánto lamentan cómo han sido las cosas entre nosotros y que se han dado cuenta de que cometieron errores. Como resultado, honestamente me siento dividida. Actualización 3. Bueno, mis sospechas sobre mis padres eran ciertas. Hoy finalmente acepté hacer una videollamada con ellos después de que me lo pidieran durante semanas. Había pasado tanto tiempo desde la última vez que nos vimos y honestamente sentía una mezcla de emociones antes de la llamada. Cuando finalmente los vi en la pantalla, no pude evitar notar lo diferentes que se veían. Parecían mucho más viejos de lo que recordaba, cansados, incluso agotados. Me rompió un poco el corazón verlos así. A pesar de las emociones que sentía, traté de mantener la compostura. Hablamos sobre sus vidas, cómo les había ido, y luego les conté un poco sobre mi trabajo. Comentamos sobre mis abuelos, poniéndonos al día con las pequeñas cosas que habían pasado en la familia. Nuestra conversación se sintió casi normal, como si no hubiera pasado el tiempo desde la última vez que nos vimos. Mis padres también se disculparon conmigo de nuevo. Parecían casi desesperados en sus palabras, pidiéndome que los visitara y prometiendo que habían estado pensando en mí. Pero en ese momento ya no pude contenerme más. Les pregunté directamente, ¿por qué ahora? Después de todo, si realmente me extrañaban, ¿no habrían intentado contactarme antes? Durante la universidad, cuando estaba lejos y realmente necesitaba su apoyo, no hicieron ningún esfuerzo por mantenerse en contacto. Entonces, ¿qué cambió? ¿Por qué ahora están tan ansiosos por reconectar después de todo este tiempo? Fue entonces cuando mis padres, casi con reluctancia, comenzaron a revelar la verdadera razón por la que me habían contactado. Explicaron que estaban en una necesidad desesperada de ayuda financiera para cuidar a mi hermano Rick. Mi padre me dijo que a lo largo de los años habían gastado casi todos sus ahorros en los constantes tratamientos médicos de Rick. El costo los había dejado agotados. Y ahora, con el caso legal pendiente y la posible terapia que necesitaría para sus problemas de comportamiento, la carga financiera se estaba volviendo abrumadora. Mi padre finalmente me pidió, casi suplicándome, si podría comenzar a enviarles algo de dinero cada mes, ya que a él le estaba yendo muy bien en la vida. Mi madre intervino rápidamente, dejando claro que el dinero solo se usaría para Rick, nada más. Negué con la cabeza, sintiendo un nudo en el estómago. Les pregunté con la voz temblorosa y frustrada, ¿de verdad creen que voy a enviarles mi dinero ganado con tanto esfuerzo para gastarlo en Rick? Me costaba contener la ira. Por más que necesiten, ¿cómo podría ayudarlos con él? Él es quien me acosó todos esos años. Él es quien hizo mi vida un infierno. Él es quien arruinó cada cumpleaños que tuve. Mi voz se quebró mientras continuaba. Él es quien nunca mostró simpatía ni cuidado por mí. Entonces, ¿por qué debería ayudarlo ahora? La historia entre Rick y yo fue tan dolorosa, y ahora ellos querían que interviniera como salvadora financiera para alguien que me había tratado con tanta crueldad. No tenía sentido, y no podía dejar atrás todos esos años de dolor. Pero no me detuve ahí. Toda mi frustración y resentimiento acumulado salió de golpe. Les señalé que nunca me protegieron de Rick. Nunca me mostraron verdadera compasión con respecto a él. En cambio, solo esperaban que yo me ajustara, aceptara su narrativa y cuidara de él, como si todo lo que hacía fuera algo que yo debía tolerar. Yo era una niña y necesitaba su protección, pero me fallaron muchas veces. Les recordé que aunque Rick tiene TDAH, eso no significa que no deba responsabilizarse por sus acciones ahora que es adulto. Los culpé y les dejé claro que si realmente le hubieran dado la ayuda adecuada cuando era niño, las cosas quizás serían diferentes hoy. Quizá él habría sido una mejor persona, alguien capaz de entender el daño que a veces causa a otros. Pero no lo hicieron. Lo dejaron salirse con la suya tanto que terminó arrestado por acosar a niños pequeños. Y aún así, me pedían que interviniera como si no fuera su primera víctima. Mis padres intentaron responder, pero les dije que aunque agradecía su disculpa, eso no significaba que iba a perdonar y olvidar todo lo que pasó. Al oír esto, mis padres se retiraron. Me dijeron que, independientemente de si podía ayudarlos financieramente o no, todavía querían seguir trabajando en nuestra relación. Mi madre dijo que lamentaba que ellos hubieran tomado diferentes decisiones antes, pero que ya no podían cambiar el pasado y querían estar ahí para mí en lo que pudieran. Por un lado, aprecié su voluntad de avanzar, pero por otro, no estaba segura de estar lista para soltar todo el dolor que había acumulado durante tanto tiempo. Les pedí tiempo para pensar.
Actualización 4. Lo siento, ha pasado un mes desde mi última actualización. A mi hermano le ordenaron asistir a consejería obligatoria por el tribunal, lo que supongo es un paso en la dirección correcta. Mis padres también tuvieron que pagar una multa considerable debido a lo que Rick hizo al acosar a esos niños. Honestamente, pensé que el castigo para mi hermano sería más severo, pero supongo que el juez mostró algo de indulgencia porque esta era la primera ofensa oficial de Rick. Además de todo eso, algunos de los padres de los niños involucrados solicitaron una orden de restricción contra mi hermano. Ahora Rick está legalmente obligado a mantenerse muy lejos de todos sus hijos. Si viola esa orden, será arrestado. En cuanto a mis padres, desde aquella conversación en la que me negué a ofrecerles ayuda financiera, no han vuelto a mencionarlo. Hemos seguido hablando, pero solo de cosas pequeñas y triviales. Supongo que realmente quisieron decir lo que dijeron y solo están tratando de arreglar nuestra relación. Aunque estoy contenta de estar algo presente en sus vidas de nuevo, no estoy lista para volver a tener una relación completa con mi familia, especialmente no con Rick. Creo que nunca lo perdonaré, sin importar cuánto tiempo pase. Las cosas que me hizo, acosarme, hacer mi vida miserable durante tantos años, son cosas que no se pueden borrar simplemente. Espero que con la consejería finalmente empiece a responsabilizarse de sus acciones. Honestamente, no sé cuánto tiempo tomará eso, o si alguna vez sucederá.